Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Carlos, ya se atrasó el ingeniero Luis. ¿Le pasaría algo en el camino? No lo creo. Todavía es temprano. No tardará en llegar. Él es siempre puntual. Escuchen, por ahí viene el sonido de un carro. Ha de ser el ingeniero de Anacafé. Pedrito, por favor anda a ver si es don Luis. Voy, mamá. De plano es él. No esperamos otras visitas. Ingeniero, buenos días. Tenga la bondad de pasar. Por ahí está mi papá y don Carlos esperándolo. Buenos días, Pedrito. Me alegra verte nuevamente. ¿Nos acompañarás el día de hoy? Platicaremos sobre las enfermedades que dañan el follaje del café. Claro, ingeniero. Sabiendo cómo se hacen las cosas, apoyaré de mejor manera a mi papá. Ingeniero, buenos días. En el corredor está Pedro y Carlos. Ya se encuentran algo impacientes. Señores, buenos días. Disculpen la tardanza. En un momento empezaremos con la reunión. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por visitarnos. Estamos listos para empezar. Usted dirá. Así es, ingeniero. Usted nada más ordene por dónde empezamos la actividad. Para ganar tiempo, les propongo que visitemos los cafetales para facilitar las ideas de lo que tenemos que platicar el día de hoy. Tiene razón, ingeniero. No es lo mismo estar encerrado en 4 paredes que estar viendo los cafetales. Ahí es donde nos inspiraremos. Si van a caminar por los cafetales, llévense unas botellas con agua fría, Pedro, que al rato la van a necesitar. Gracias, Cata. A caminar se ha dicho. Esta caminata nos ayudará a bajar panza, ¿verdad, Pedro? Bueno, el día de hoy platicaremos sobre el control de las diferentes enfermedades que atacan el follaje, por lo cual tenemos que conocer cuáles son las enfermedades que afectan a sus cafetales o en esta región. Las enfermedades que siempre están presentes en estos cafetales son la roya, la antracnosis, el ojo de gallo. En la parte de alta también sufrimos un poco de foma. A mis cafetales solamente los daña las 3 primeras que mencionó Pedrito. La foma no la tenemos debido a que no tengo cafetales en clima frío. Ingeniero, esta planta que está puro esqueleto, totalmente sin hojas, ¿qué enfermedad la dañó? Esta planta está afectada por la roya y la antracnosis, por lo cual está totalmente defoliada. O sea que le atacaron las 2 enfermedades, y yo que pensé que solo era daño de la roya. Permítame, vamos a platicar sobre el comportamiento de cada una de estas enfermedades, pero primero voy a podar esta planta para eliminar el daño. A pesar del daño, considero que todavía habrá una respuesta de la poda. Se ve el tronco bien sano. Estás en lo cierto, Pedrito. Por medio de las podas se recuperan tallos y ramas nuevas en la planta de café. Ingeniero, ¿estas 2 enfermedades atacan a la planta al mismo tiempo? No siempre. En el caso de la roya solo afecta a las hojas, las cuales se caen y debilitan a la planta. Para tener claro el comportamiento de la antracnosis, explíquenos, ¿cómo afecta a la planta? La antracnosis es una enfermedad que afecta especialmente a las plantas mal alimentadas y que se encuentran débiles por otra enfermedad, como sucede cuando una plantación es afectada por roya. Esta enfermedad afecta con manchas negras las hojas, ramas y frutos. Cuando el daño es avanzado, las hojas se caen y los frutos se secan. Estas hojas que tienen manchitas circulares de color amarillo. ¿Qué es esa enfermedad? Esa enfermedad es la cercóspora y ataca a las plantas cuando están débiles por falta de comida o les falta sombra. Esta enfermedad solo daña las hojas, las cuales se caen de la planta. Ingeniero, le comento que el ojo de gallo este año no fue mayor problema. ¿A qué se deberá esto? Es posible, Pedro. Considero que se debe a que estamos viviendo una época más seca por el fenómeno del Niño.
Estas condiciones no son ideales para el ojo de gallo, pero sí para las otras enfermedades. Eso del clima ha cambiado el comportamiento de las enfermedades y también de las plagas. ¿Qué nos aconseja, ingeniero? Por este cambio de clima se dan condiciones extremas de temperatura, humedad y calor, por lo que tenemos que enfocar un manejo integrado de prácticas que nos ayudarán a evitar enfermedades. Ingeniero, ¿en qué consiste el manejo integrado de prácticas y será posible hacerlo en estos cafetales? Claro que lo pueden hacer. Es más, ya lo están haciendo a través de las diferentes prácticas. Solo que tengan cuidado de hacerlo en su época y en su forma adecuada. Por ejemplo, si van a fertilizar, apóyense de un análisis de suelo. La poda, hacerla inmediatamente después de la cosecha. El desombrado, hacerlo al inicio de la temporada lluviosa y de acuerdo a la fertilización. En siembras nuevas, usar variedades resistentes a enfermedades. Al realizar estas prácticas, ¿ya no es necesario aplicar fungicida? No, las aplicaciones de fungicidas son necesarias. Además, son parte del control integrado de las enfermedades, pero se deben hacer en el momento oportuno y con las recomendaciones específicas de cada producto. Ingeniero, con lo que nos ha explicado, considero que este año tendremos un mejor control de enfermedades. También pienso lo mismo, Carlos. Ya nos entró la tarde, por lo que les pido a que regresemos a la casa. Allá los invito a almorzar. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana en que una vez más le tenemos preparado los mejores consejos para que produzca el mejor café del mundo. Esto es El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, tuvo a bien tratar hoy el tema del control de enfermedades del follaje del café. Y como siempre, el técnico de Anacafé, Maynor Vázquez, está listo para hablarnos más sobre dicho tema. Vamos a una pausa, ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Prepárese con un programa de aplicación de fungicidas para iniciar entre los meses de abril y mayo. La roya se puede controlar. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, inicie el trabajo de injertación del almácigo y el trasplante de los semilleros a la bolsa o al suelo, de preferencia que la plántula esté en estado de soldadito. Qué bueno seguir con su sintonía, esto es El Cafetal Radio. Maynor Vázquez, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Daniel, buenos días, estamos en El Cafetal Radio, el programa de todos los caficultores de Guatemala. Y como siempre, saludamos a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores que siempre están pendientes de este programa para escuchar nuestras recomendaciones para producir el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy conversaremos sobre el control de las enfermedades de follaje del café. Cuéntenos en qué consiste esta enfermedad. Una enfermedad no es más que la alteración que sufre una planta de café en los diferentes tejidos, ya sea en los frutos, hojas, ramas, tallos y raíces, causada por organismos microscópicos como hongos, bacterias y virus, que se desarrollan en ambientes favorables y ocasionan alteraciones en el funcionamiento normal de una planta, perjudicando su desarrollo y su productividad. Las enfermedades se desarrollan cuando las plantas de café son mal abonadas o sembradas en suelos agotados o cuando se realizan prácticas inadecuadas de manejo de cultivo. Maynor, ¿qué actividades deben de tomar en cuenta nuestros amigos caficultores para evitar que las enfermedades dañen a los cafetales? Daniel, evitarlas no es posible, pero sí se puede lograr que la presencia de las enfermedades no causen mayor daño económico.
a través de un manejo integrado de prácticas que se pueden implementar. Tenemos que utilizar semillas que vengan de reconocida procedencia. Para algunas enfermedades se pueden usar variedades resistentes o más tolerantes. Es muy importante también sembrar el número de plantas recomendadas en café que no sean más de 3.500 plantas para variedades de porte bajo como Caturra, Catuai, Pache, y 2.430 más o menos plantas para variedades de porte alto como el Borbón, Tequisic y otras. Se deben de realizar recorridos constantes a los cafetales para identificar con tiempo los síntomas de alguna enfermedad y proceder a muestrear por lote para determinar la magnitud del ataque de dicha enfermedad. También, para evitar las enfermedades, se debe tener un manejo adecuado de malezas. Año con año se deben de realizar las podas y desombrados en los cafetales. Hay que abonar de acuerdo a un análisis de suelo. Evitar dañar las plantas con herramientas, principalmente cuando se realizan las limpias o chapeos. Cuando se realiza el control con fungicidas, se sugiere hacerlo en forma racional y con las recomendaciones específicas de cada producto. También, dentro del control de enfermedades, tenemos el control biológico, que son microorganismos que matan a los hongos, bacterias o virus que causan la enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que dañan el follaje de los cafetales? Las enfermedades más comunes que afectan las ramas, hojas y frutos de los cafetales son la roya del cafeto, que en este momento es una de las más importantes, el ojo de gallo, la mancha de hierro, el coleroga o mal de hilachas, la antracnosis, la foma, también conocida como quema o derrite, y el mal rosado. Existen otras enfermedades, pero estas son las más comunes. En el caso del ojo de gallo, ¿cuáles son los síntomas y daños que causa? Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de numerosas manchas circulares pequeñas en las hojas. Estas manchas son de color gris. En brotes tiernos y en frutos tienden a ser manchas ovaladas, inicialmente de color negro. Luego aumentan de tamaño y cambian a color café y más tarde a gris. En condiciones óptimas, el hongo desarrolla sobre las manchas unos hilitos amarillos en forma de pequeños alfileres donde se localizan las esporas que multiplican la enfermedad. Esta enfermedad se desarrolla en condiciones de alta humedad y temperatura relativamente baja, siendo común en plantaciones con abundante maleza y sombra muy densa. La enfermedad causa principalmente perforaciones a la hoja, defoliación y caída de frutos. Nuestros amigos caficultores, ¿qué aspectos deben de tomar en cuenta para realizar un buen control del ojo de gallo en los cafetales? El mejor control de esta enfermedad se basa en un manejo integrado de prácticas. Con las limpias a tiempo, el manejo adecuado de podas y la correcta regulación de la sombra, con estas prácticas se evitan hospederos alternos debido a que este hongo tiene la particularidad de vivir en más de 500 plantas. Existen áreas más susceptibles para el ataque de esta enfermedad, por estar en lugares donde las condiciones climáticas favorecen su desarrollo, como las joyas, las laderas en contra de la salida del sol, las plantaciones que se encuentran próximas a riachuelos, cafetales donde se nubla con frecuencia. En estos cafetales se recomienda desombrar más fuerte, con el propósito de que entre más luz y aire a los cafetales. En las áreas donde año con año afecta esta enfermedad, se recomienda que apliquen un fungicida sistémico al inicio de la época lluviosa, o sea, a finales de abril o a principios de mayo. A los 2 meses, repetir esta aplicación en esos focos. En caso hubiera ataque de ojo de gallo, se aconseja que aplique un producto a base de hidróxido de calcio y magnesio o a base de cobre, los cuales matan inmediatamente este hongo. Se pueden mezclar estos productos para un mejor resultado. Hacemos una pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar de la pausa, Maynor Vázquez nos seguirá hablando sobre el control de enfermedades del café.
¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra arriba de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, ejecute el programa de elaboración de los semilleros, asegurándose de seleccionar la semilla adecuada a las condiciones de la empresa. Realice eficientemente la desinfección y desinfestación del suelo. Gracias por continuar con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, otra de las enfermedades del follaje es la cercóspora. ¿Cuáles son sus síntomas y daños que causa a los cafetos? La cercóspora también es conocida como mancha de hierro. Al inicio se presenta con manchas pequeñas en las hojas de forma circular y con 3 colores bien definidos. Una mancha oscura en el centro, luego un anillo café rojizo y en toda la orilla otro anillo amarillo. Esta enfermedad es el resultado de varios factores, como el aumento de la temperatura ambiental, la falta de humedad en el suelo por el verano, los desombrados drásticos en la entrada de verano y la deficiente fertilización. Esta enfermedad causa una fuerte defoliación en los cafetos, lo que da como resultado una baja en la producción. Maynor, ¿cómo mantener el control de esta enfermedad? Daniel, para un buen control de la cercóspora se sugiere realizar un manejo integrado de prácticas, como la de evitar desombrados fuertes en el verano, que las siembras nuevas tengan buena sombra, tener buen control de plagas del suelo y un buen programa de fertilización. Esta enfermedad se manifiesta más en almácigos y plantillas, donde se recomienda implementar un control químico tomando como base un calendario. Por ejemplo, en las plantillas durante su fase de crecimiento, realizar aplicaciones de fungicidas sistémicos a cada 2 meses. Hablando de la antracnosis, ¿cuáles son las características y daños que causa esta enfermedad? Esta enfermedad es también conocida con el nombre de argeño o muerte descendente, debido a que el daño comienza en las puntas de las ramas y avanza hacia el tallo central. Esta enfermedad daña frutos, hojas y ramas. Los síntomas en las hojas se presentan como manchas oscuras que van de los bordes hacia la parte central. En los frutos aparecen puntos negros deteniendo su crecimiento. Se secan y al final se caen. Además, se secan las bandolas de la punta hacia el centro y cuando el daño es severo, llegan a matar a la planta. Los factores que contribuyen a la propagación de esta enfermedad son los periodos prolongados de lluvia o de sequía, plantaciones muy expuestas al sol y suelos agotados. En conclusión, una planta débil es atacada por esta enfermedad, como lo que está sucediendo en la actualidad con los daños de la roya, que debilita a la planta y luego es atacada por la antracnosis. Maynor, ¿cómo se lleva a cabo el control de la antracnosis en los cafetales? Para su control es necesario podar después de la cosecha para eliminar las partes afectadas por esta enfermedad. También se debe mantener una adecuada fertilización, realizar desombrados adecuados evitando la exposición directa al sol de los cafetales y no permitir el encharcamiento dentro de los cafetales, por lo que se tiene que considerar un sistema de drenajes. El control químico debe hacerse al inicio de la época lluviosa con un fungicida específico y repetir esta aplicación a los 2 meses. Otra de las enfermedades del follaje en los cafetales es el coleroga. ¿Cómo se manifiesta? Esta enfermedad también es conocida como mal de hilachas. Se caracteriza por dañar las hojas, ramas y frutos. Una vez que el hongo penetra en los tejidos de las hojas, pierden su consistencia normal. Los daños por coleroga al inicio son visibles en la parte de abajo de las hojas. Se nota una especie de telaraña de color blanco. Luego, estas hojas se mueren y cuelgan dando un aspecto de hilacha, de donde se deriva su nombre.
Maynor, ¿qué prácticas se llevan a cabo para el control de esta enfermedad? Las prácticas culturales oportunas son muy importantes para su control, con los manejos de sombra en su época, las podas adecuadas y programa de fertilización. Se logra contrarrestar el daño en los cafetos. El control químico debe hacerse al inicio de lluvias en las áreas afectadas con un fungicida específico y repetir esta aplicación a los 2 meses. Si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé Analab, consulte con los técnicos de Anacafé o visite la www.anacafé.org en la sección de servicios. Está escuchando El Cafetal Radio. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si ya terminó de cosechar y sus cafetales quedaron completamente sin hojas, realice una poda. La roya se puede controlar. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice la repela y la pepena de café como actividad del programa integrado del control de la broca del fruto del café. Solicite ayuda al equipo técnico de Anacafé para corregir los problemas que afrontó con el funcionamiento del beneficio. Ya estamos de vuelta con ustedes y hoy estamos conversando sobre el control de enfermedades del café. Maynor, ¿en qué consiste esta enfermedad conocida como mal rosado? Daniel, esta enfermedad es causada por un hongo que en estado avanzado toma una coloración rosada, afectando los tejidos que conducen los nutrientes. Cuando existe daño de este hongo, la parte superior de la planta se marchita por la lesión que le hace al tallo y a las ramas principales. También, cuando ataca a plantas en producción, los frutos son dañados por este hongo que toma la forma de una telaraña y le causa lesiones. Esta enfermedad es común en cafetales que se localizan en alturas entre 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, con lluvias frecuentes y las mañanas muy soleadas. Maynor, ¿cómo mantener el control del mal rosado en los cafetales? Esta enfermedad puede llegar a erradicarse de los cafetales con la eliminación constante de ramas afectadas durante la época lluviosa. Es importante tratar los machetes, las tijeras podadoras y sierras que se usan para cortar estas partes enfermas con una solución desinfectante, con el objetivo de no trasladar el hongo de un lugar a otro. Se recomienda realizar una aplicación de fungicidas específicos al inicio de las lluvias, de manera preventiva en las áreas donde se ha detectado la enfermedad en años anteriores y repetir esta aplicación a los 2 meses. Si no existe un control constante durante la época lluviosa, el daño de esta enfermedad aumenta y se ha observado su magnitud poco antes de finalizar el invierno. ¿Cuáles son los síntomas de la poma y cómo daña a las plantas? Esta enfermedad se presenta en cafetales que se encuentran arriba de los 4.000 pies sobre el nivel del mar, con temperaturas bajas, alta humedad relativa y días nublados que favorecen el desarrollo del hongo. La enfermedad se manifiesta con la presencia de manchas de color negro mate con apariencia de papel quemado en la punta de las hojas tiernas, afectando las ramitas tiernas hacia la base y luego se detiene al encontrar el tejido leñoso. El ataque de esta enfermedad dificulta las labores en la poda de los cafetales debido a que muchos de estos hijos son dañados. Maynor, ¿qué deben hacer nuestros amigos caficultores para mantener el control de la poma en los cafetales? En cafetales podados se aconseja no deshijar hasta que estos hijos logren tener tejido leñoso, de tal manera que se detenga el avance en forma natural. Esto implica deshijes 1 año después de haber realizado la poda. Se recomienda realizar desombrados frecuentes para permitir una mejor luminosidad y ventilación. En el control químico, para que el uso de fungicidas específicos sea efectivo, se debe tener especial cuidado de aplicar los productos tan pronto se observen los síntomas. En las secciones donde la enfermedad se manifiesta todos los años, debe iniciarse las aspersiones con fungicidas en forma preventiva. Esta enfermedad se presenta más
en los meses más fríos del año, que va de noviembre a febrero. Maynor, coméntenos ahora sobre esta enfermedad de la roya que está causando tanto daño a la economía guatemalteca y por supuesto la de otros países. Con mucho gusto, Daniel. Anteriormente la roya se presentaba en cafetales ubicados abajo de los 3,000 pies sobre el nivel del mar, pero esta enfermedad en los últimos 2 años ha aumentado su presencia y severidad en los cafetales debido al cambio climático. En la actualidad se encuentra haciendo daño en cafetales de fincas altas, por lo que es necesario implementar programas de control más estrictos para evitar resultados negativos como los que estamos viendo, donde muchas fincas han reducido su producción a más del 50%. Los síntomas se presentan con manchas anaranjadas en la cara inferior de la hoja. Las hojas dañadas se desprenden del cafeto y debilita a la planta. Cuando el ataque es fuerte, puede llegar a provocar defoliación total y fácilmente penetran otras enfermedades que le causan la muerte a la planta, como el caso de Anthragnosis. ¿Qué pueden hacer los caficultores para mantener el control de la roya en el cafeto? El control cultural juega un papel muy importante para reducir las condiciones favorables de propagación. Esto se logra mediante el manejo adecuado de sombra, buen control de malezas, manejo de podas para eliminar las partes dañadas y agotadas y de recuperar nuevos tallos y ramas. Realizar abonadas adecuadas con base análisis de suelo y estado de los cafetales. Algo muy importante es considerar las densidades de siembra que sean las más adecuadas. Para el control químico se sugiere iniciarlo a finales de abril o a principios de mayo con fungicidas sistémicos y repetir estas aplicaciones a cada mes y medio durante la época lluviosa, con el cuidado de realizar la última 1 mes a mes y medio antes de la cosecha. Maynor, en el manejo de enfermedades, ¿qué recomendaciones le da a nuestros amigos caficultores? Daniel, una recomendación importante es que hay que planificar y ejecutar las diferentes prácticas culturales del cultivo en la época adecuada, lo cual obstaculiza las condiciones para el desarrollo de las enfermedades. La aplicación de un fungicida sistémico a los cafetales al inicio de la temporada lluviosa crea las condiciones de control a la mayoría de enfermedades, pero es necesario calendarizar las aplicaciones de estos fungicidas para tener buen control, especialmente para la roya y Anthragnosis. Un cafetal podado y bien fertilizado resiste más a las enfermedades. En el establecimiento de nuevas plantaciones o renovaciones de cafetales, se sugiere usar variedades resistentes a enfermedades siempre y cuando no descuidemos la calidad. Amigos caficultores, para tener un buen control de enfermedades del café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros hoy en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes y jueves a las 5 de la mañana. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Usted escuchó el Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.